1997. La capital mexicana despierta con un sonido que no corresponde a una redacción periodística, ni a un estudio televisivo, ni a una oficina ejecutiva. Es el estruendo de un helicóptero surcando el cielo sobre las instalaciones de TV Azteca. En tierra firme, de acuerdo con relatos periodísticos, no aguardaba una alfombra roja, ni una conversación exclusiva, ni un auditorio entusiasmado. Aguardaban representantes legales, presión, teléfonos repicando constantemente y la amenaza de una orden de captura que podía desmoronar una trayectoria antes de transformarse en imperio. En ese helicóptero no viajaba una fugitiva común, viajaba Pati Chapoy, la mujer que años más tarde sería denominada por muchos la gran patrona del entretenimiento mexicano. Una periodista con voz serena, mirada gélida y una habilidad casi quirúrgica para transformar el sufrimiento ajeno en tema nacional. Pero conserva esta imagen en tu memoria. Un helicóptero, un edificio televisivo, un equipo de abogados. Porque esa escena no fue simplemente una anécdota, fue el símbolo perfecto de toda una existencia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. A lo largo de décadas, Ventaneando abrió una ventana hacia los hogares, las separaciones, las lágrimas, las afecciones, las disputas familiares y las caídas públicas de los famosos. Pero existe una pregunta que casi nadie se atrevió a formular en voz alta. ¿Quién abría la ventana cuando el escándalo tocaba la puerta de su propia familia? ¿Quién investigaba los silencios de Álvaro Dávila? ¿Quién hablaba de los hijos protegidos mientras otros hijos eran perseguidos por cámaras? ¿Quién pagaba el precio cuando una mujer como Yuridia decía haber experimentado una crisis emocional profunda después de años de ataques mediáticos? Hoy vas a descubrir 3 grietas en ese imperio. Primero, el vuelo de 1997 que transformó una acusación legal en leyenda. Segundo, la demanda de $180 millones con la que Gloria Trevi llevó la guerra hasta tribunales de Estados Unidos. Y tercero, las voces de mujeres que dejaron de aceptar que la humillación fuera denominada entretenimiento. Porque esta no es la historia de una periodista famosa, es la historia de una ventana que durante años exhibió la desgracia de todos hasta que un día empezó a reflejar su propio monstruo. Todo inició mucho antes del helicóptero, antes de los abogados corriendo por los pasillos de TV Azteca, antes de que una mujer sentada frente a una cámara pudiera determinar qué artista merecía compasión y cuál merecía ser despedazado en público. Todo inició en otra televisora, bajo otra sombra, en un México donde la pantalla no solo entretenía, también dictaba quién existía y quién desaparecía. Pati Chapoy no nació como la patrona, se transformó en eso. Durante años recorrió los pasillos de Televisa, ese monstruo de mármol, luces frías y puertas cerradas donde las carreras podían nacer con una llamada o morir con una orden seca desde una oficina alfombrada. Allí aprendió el primer idioma del poder, no el de las entrevistas, no el de las cámaras, el verdadero, el idioma de los silencios, de los favores, de los nombres que no se tocan, de las historias que se guardan hasta que conviene soltarlas. Trabajó cerca de Raúl Velasco, el hombre que durante décadas parecía tener en sus manos el bautizo público de los artistas mexicanos. Siempre en domingo no era solo un programa, era una aduana de la fama. Si pasabas por ahí existías. Si no pasabas podías cantar mejor que nadie y aún así quedarte perdido en la orilla. Pati observaba, aprendía, callaba, miraba como una sonrisa podía abrir puertas, como una pregunta podía destruir carreras, como un comentario dicho con aparente inocencia podía perseguir a alguien durante años. Reflexiona sobre eso un momento. Una mujer joven, inteligente, disciplinada, metida en el corazón de una maquinaria donde casi todos los grandes puestos estaban ocupados por hombres, donde había que resistir, adaptarse, entender las reglas sin que nadie las explicara. Pati no era todavía la que señalaba, era la que miraba desde dentro. La que entendía que en televisión no gana quien tiene razón, gana quien controla el relato, y durante mucho tiempo creyó que ese lugar también era suyo. Creyó que su esfuerzo, su lealtad, sus años de trabajo, su conocimiento del espectáculo le darían una silla permanente en la mesa grande. Pero en los imperios nadie es indispensable. Esa fue la primera lección cruel. Según ella misma ha relatado en entrevistas, un día la salida llegó como llegan las sentencias verdaderamente duras. Sin música, sin aplausos, sin despedida digna. Emilio Azcárraga, el hombre que simbolizaba el poder absoluto de Televisa,
le comunicó que su ciclo había terminado y de pronto, después de años de trabajo, Patty quedó frente al vacío, sin empleo, sin sueldo, sin posibilidades claras, 3 golpes uno detrás del otro. No olvides suscribirte para seguir descubriendo historias como esta. Conserva esta frase. La ventana también puede transformarse en jaula, porque esa herida no solo la dejó fuera de Televisa, le enseñó algo más oscuro. Le enseñó lo que se siente cuando otro decide tu destino, cuando otro controla tu nombre, cuando otro tiene el poder de dejarte sin futuro con una sola conversación. Y hay personas que después de una humillación buscan paz, otras buscan justicia. Patty, según se desprende de su propia trayectoria, buscó no volver a estar nunca del lado vulnerable de la mesa. Entonces apareció Ricardo Salinas Pliego. TV Azteca nacía con hambre. Necesitaba rostro, filo, identidad. Necesitaba a alguien que conociera las entrañas del monstruo rival. Y Patty Chapoy tenía algo más valioso que experiencia. Tenía resentimiento convertido en método. Tenía memoria. Tenía una lista invisible de todo lo que había aprendido en la casa que acababa de expulsarla. Así comenzó la alianza que cambiaría el espectáculo mexicano, no como una historia de redención, sino como una revancha cuidadosamente vestida de periodismo. Ventaneando llegaría después, en 1996, como una ventana prometida al público. Una ventana para mirar lo que los famosos escondían, sus divorcios, sus deudas, sus enfermedades, sus hijos, sus caídas. Pero detrás de esa ventana había una mujer que ya había conocido el miedo de ser descartada y quizá por eso nunca volvió a conformarse con mirar desde afuera. Quiso tener la llave, quiso tener el archivo, quiso tener la última palabra. La herida de Televisa no la destruyó, la endureció. Y cuando una herida se transforma en poder, tarde o temprano alguien termina sangrando. La herida de Televisa no terminó cuando Patty Chapoy cruzó la puerta de salida. Ahí empezó otra cosa. Algo más frío, algo más peligroso, porque una persona humillada puede retirarse, puede llorar, puede desaparecer, pero también puede aprender la lección equivocada. Y según la propia historia pública de Chapoy, ella aprendió una muy simple. En televisión, quien no controla la imagen termina siendo controlado por ella. A mediados de los años 90, TV Azteca necesitaba una bomba. No bastaba con competir contra Televisa con telenovelas, noticieros o concursos. Necesitaba una herida abierta en el centro del espectáculo mexicano. Necesitaba un programa que entrara donde los artistas no querían que nadie entrara. Sus casas, sus divorcios, sus pleitos, sus lágrimas, sus secretos. Y ahí apareció la mujer que conocía las entrañas del enemigo. Patty Chapoy no llegó a TV Azteca como una principiante. Llegó como alguien que había visto desde dentro cómo se fabricaba el poder. Sabía dónde dolía. Sabía qué pregunta podía descomponer una sonrisa. Sabía que detrás de cada cantante, cada actor, cada conductor, había deudas, amantes, contratos rotos, hijos escondidos, familias fracturadas, y entendió algo que cambiaría para siempre la televisión mexicana. El público no solo quería admirar a los famosos, también quería verlos caer. En 1996 nació Ventaneando. El nombre parecía inocente, una ventana, algo doméstico, algo cotidiano, como asomarse un momento para ver qué pasa en la casa de enfrente. Pero esa ventana pronto dejó de ser una simple mirada, se transformó en una cerradura abierta a la fuerza, en una lámpara apuntando directo a la vergüenza ajena, en un tribunal sin juez, sin defensa y sin derecho a réplica suficiente. Al principio muchos lo llamaron frescura, otros lo llamaron valentía. Por fin alguien decía lo que antes escondía, por fin alguien rompía el pacto de silencio de los artistas, por fin alguien hacía temblar a los intocables. Pero conserva esta frase: la ventana también puede transformarse en jaula. Porque cuando una cámara aprende que el dolor da rating, empieza a necesitar más dolor para seguir viva. Y entonces llegó el primer gran pecado. Según versiones publicadas durante años, en aquellos inicios de Ventaneando, el programa utilizó imágenes, fragmentos y materiales vinculados a producciones de Televisa. Lo que parecía una guerra de contenidos terminó transformándose en una guerra legal. Televisa no iba a permitir que la nueva televisora usara su archivo, su historia y su músculo cultural para alimentar al enemigo. La acusación escaló, la tensión subió, y de pronto lo que parecía una batalla entre empresas se transformó en una amenaza directa contra la mujer que se estaba volviendo el rostro más filoso de TV Azteca. 1997, Ciudad de México. La casa de Patty Chapoy ya no era solo una casa. Era un punto de vigilancia, un lugar rodeado por el rumor de una orden de arresto.
Afuera, según relatos periodísticos, la posibilidad de que la justicia tocara la puerta. Adentro, la certeza de que una caída pública podía destruir en minutos lo que apenas empezaba a levantarse. Y entonces apareció el helicóptero. No era una escena de ficción, no era una película de persecución política. Era el espectáculo mexicano mostrando su verdadera cara: dinero, abogados, poder empresarial y una figura de televisión transformada de pronto en símbolo de resistencia para unos y de impunidad para otros. Ricardo Salinas Pliego, dueño del nuevo imperio que la protegía, se volvió pieza central de esa escena. El mensaje era brutal: Patti no iba a caer sola. Patti tenía detrás una maquinaria. Reflexiona sobre eso un momento. Una periodista acusada en medio de una guerra entre televisoras, sacada del peligro por aire, rodeada de abogados, protegida por un grupo empresarial que entendía que su figura ya valía demasiado. Ahí nació algo más grande que un programa. Nació el mito de la intocable. Durante años, según ella misma llegó a relatar, tuvo que moverse con cuidado, dormir en lugares distintos, vivir bajo el temor de ser detenida. Pero el miedo no la hizo más prudente, la hizo más dura. Cada amparo, cada maniobra legal, cada día sin pisar una celda, parecía confirmar una idea venenosa. Si el escándalo se sobrevive, se vuelve combustible. Si la persecución aumenta el rating, entonces la persecución también se puede vender. El helicóptero no solo la salvó de una caída, le enseñó que el poder podía doblar el destino. Y cuando alguien aprende eso demasiado pronto, deja de mirar a los demás como personas. Empieza a mirarlos como material. Ese fue el verdadero secreto. No una cinta escondida, no una cuenta bancaria, no una confesión íntima. El secreto fue descubrir que la vergüenza ajena podía transformarse en negocio, que la ley podía enfrentarse con abogados y que una ventana, si tenía suficiente audiencia, podía funcionar como una guillotina. Desde ese momento, Ventaneando ya no fue solo un programa, fue una advertencia. La ventana que Patti Chapoy abrió para mirar la vida de los demás tenía una regla secreta. Entraba a todas las casas menos a la suya. Tocaba todos los apellidos, menos el suyo. Exigía explicaciones, lágrimas, entrevistas, disculpas públicas. Pero cuando el escándalo caminaba hacia su propia puerta, la cortina se cerraba de golpe. Ahí aparece la contradicción más brutal de esta historia. Durante años, Ventaneando transformó la vida familiar de los famosos en material de sobremesa. Un divorcio no era solo un divorcio, era una serie de capítulos. Una deuda no era solo una deuda, era una sentencia moral. Un hijo sufriendo no era solo un hijo sufriendo, era una oportunidad para mandar cámaras, perseguir declaraciones, esperar una frase rota, una lágrima, una reacción. Y mientras eso ocurría con otros, la familia de la patrona permanecía dentro de una vitrina blindada. Patti Chapoy se casó con Álvaro Dávila en 1977. Él venía del mundo artístico, pero con el tiempo se movió hacia otro territorio donde también se juega con poder, dinero, silencios y lealtades: el fútbol mexicano. Durante años Dávila ocupó cargos importantes. Primero ligado a Monarcas Morelia, después a Cruz Azul. No era un hombre cualquiera en la sombra, era el esposo de una de las mujeres más temidas de la televisión, y al mismo tiempo un personaje que caminaba entre oficinas deportivas, directivos, decisiones millonarias y versiones incómodas. De ese matrimonio nacieron Rodrigo y Pablo. Rodrigo Dávila se volvió conocido como vocalista de Motel, una banda que marcó los años 2000 con canciones de amor melancólico, guitarras suaves y una imagen limpia muy distinta al ruido venenoso de los foros de espectáculo. Pablo Dávila eligió otro camino, más silencioso detrás de cámaras, entre fotografía, video, arte visual y proyectos lejos del escándalo diario. 2 hijos, 2 mundos, 2 vidas casi intocables. Y aquí viene el detalle que debes conservar. Mientras otros hijos de artistas crecían bajo cámaras, preguntas agresivas y titulares crueles, los hijos de Patti Chapoy fueron tratados como si pertenecieran a otra categoría. No porque la prensa mexicana hubiera descubierto de pronto la compasión, no porque el espectáculo hubiera aprendido límites, sino porque el apellido Dávila Chapoy tenía una sombra demasiado larga. Nadie quería provocar a la mujer que durante décadas había demostrado que podía transformar una tarde de televisión en una condena pública. Reflexiona sobre eso un momento. La mujer que hablaba de familias ajenas con voz de juez protegía la suya con silencio de reina. Rodrigo podía casarse, tener hijos, construir su carrera. Pablo podía vivir con discreción, formar familia, viajar, crear, trabajar lejos del ruido, y eso en sí mismo no tendría nada de malo. Toda familia merece privacidad.
Todo hijo merece crecer sin ser devorado por el oficio de sus padres. El problema no es que Patty protegiera a los suyos. El problema es que no parecía conceder ese mismo derecho a los demás. La ventana también puede transformarse en jaula. Y entonces llegó la grieta del esposo. Álvaro Dávila entró a Cruz Azul con el peso de una promesa. Un club enorme, una afición herida durante 23 años, una institución acostumbrada a perder finales como si cargara una maldición. Bajo su etapa, Cruz Azul consiguió por fin la 9ª estrella, ese campeonato que parecía imposible, pero la gloria duró poco. En febrero de 2022, Dávila salió del club de manera abrupta, oficialmente por motivos personales. Pero alrededor de esa salida comenzaron a circular versiones, críticas, lecturas deportivas y señalamientos sobre conflictos internos, intereses cruzados y decisiones que no convencieron a varios analistas. David Fitelson fue una de las voces que lanzó frases duras sobre el entorno de Cruz Azul. Otros medios hablaron de tensiones, de manejos incómodos, de una institución llena de grietas. Nada de eso debe presentarse como sentencia judicial, pero sí como lo que fue en el espacio público. Una tormenta mediática, y ahí muchos esperaban la misma receta. Cámaras, preguntas, panelistas indignados, cronologías, sospechas, frases venenosas. Esa maquinaria que Ventaneando sabía manejar como nadie cuando el apellido era ajeno. Pero con Álvaro Dávila el tono fue distinto, más corto, más defensivo, más controlado, como si la ventana de pronto tuviera dueño. Ese contraste lo cambia todo. Porque la verdadera herencia abandonada en esta historia no es una fortuna escondida ni una casa familiar. Es la ética, es la coherencia, es la capacidad de aplicar a los propios el mismo rigor que se exige a los demás. Patty Chapoy construyó un imperio señalando las contradicciones de los famosos, pero su propia casa terminó mostrando la contradicción más profunda. Defender a la familia no es pecado, pero destruir familias ajenas mientras se blinda la propia, eso ya es otra cosa. Y esa doble moral no se quedaría encerrada en casa. Pronto iba a llegar a un tribunal mucho más grande, con una cifra imposible de ignorar. $180 millones. La doble moral podía esconderse en una casa, podía disfrazarse de privacidad, podía proteger a un esposo, a 2 hijos, a un apellido. Pero hay guerras que no se libran en la sala de una televisora, ni en una mesa de conductores. Hay guerras que llegan con sellos judiciales, con expedientes gruesos, con abogados que no se impresionan por una sonrisa de cámara. Y entonces apareció Gloria Trevi, no como la artista perseguida por micrófonos, no como la mujer reducida durante años a titulares, escándalos y pasado judicial. Apareció como alguien que decidió llevar el dolor a otro terreno. El terreno donde las palabras dejan de ser chisme y se transforman en demanda. El terreno donde una frase repetida en televisión puede tener precio. Un precio brutal, $180 millones. Reflexiona sobre eso un momento. 180 millones. No una disculpa, no una entrevista incómoda, no un pleito de camerino. Una cifra capaz de hacer temblar a una empresa entera. Una cifra que sonaba como sentencia moral contra décadas de exposición, de ataques, de campañas, de esa maquinaria que había aprendido a transformar la reputación ajena en combustible. Según documentos judiciales y reportes de prensa, en abril de 2009, Gloria Trevi presentó una demanda en Estados Unidos contra TV Azteca, Publica ESA y Patty Chapoy. La acusación sostenía que había existido una campaña de desprestigio, una ofensiva mediática organizada para dañar su carrera, su nombre y su capacidad de trabajar. La demanda afirmaba que detrás de esa guerra no solo había opinión periodística, sino intereses empresariales, contratos rechazados, poder herido. Y aquí está el punto que cambia todo. Gloria Trevi no estaba pidiendo que la quisieran. No estaba rogando por limpiar su imagen en un programa de espectáculos. Estaba diciendo ante una corte que su vida profesional había sido golpeada durante años por una narrativa repetida hasta el cansancio. Una narrativa que la seguía incluso después de haber recuperado su libertad y tratar de reconstruir su carrera. La ventana también puede transformarse en jaula, porque cuando una pantalla repite una versión demasiadas veces, el público deja de distinguir entre información, condena y castigo. Lo que empezó como cobertura se puede transformar en marca, y una marca negativa puede perseguir a una artista más que cualquier sentencia. Le cierra puertas, le espanta patrocinadores, le complica giras, le ensucia contratos, le obliga a cantar no solo contra el público, sino contra la sombra que otros construyeron sobre su nombre. Del otro lado estaba TV Azteca, estaba Patty Chapoy,
Estaba un aparato legal enorme, costoso, entrenado para resistir, años de recursos, años de jurisdicciones, años peleando no solo el fondo de la demanda, sino el lugar donde debía ser escuchada, que se transformó en un campo de batalla silencioso. No había luces de foro, no había aplausos, no había panelistas interrumpiendo, había abogados, fechas, mociones, apelaciones, expedientes y la guerra se alargó. 8 años solo para empujar la puerta de una corte. 8 años para que la pregunta central siguiera viva. ¿Puede una televisora mexicana ser llamada a responder en Estados Unidos por el daño que una artista asegura haber sufrido en su carrera internacional? Esa era la grieta, y por esa grieta se colaba algo más grande que Gloria Trevi. Se colaba la pregunta sobre todo un modelo de negocio, porque si una víctima logra ponerle precio al desprestigio, entonces el imperio deja de ser intocable. Conserva esta frase: el dinero que nace del escándalo puede terminar muriendo en tribunales. Durante años, Ventaneando había funcionado como una sala de juicio sin martillo, pero ahora el juicio estaba afuera, y esta vez la patrona no tenía el control del guión. No podía cortar a comerciales, no podía cambiar de tema, no podía mirar a la cámara y transformar el caso en ironía. Había una cifra sobre la mesa, había una acusación formal, había una mujer diciendo basta, y quizá eso fue lo más peligroso para el imperio. No la cantidad, no los abogados, no el expediente, sino el precedente emocional, la idea de que alguien que había sido transformado en espectáculo podía levantarse, cruzar la frontera y devolver el golpe usando el lenguaje que el poder sí entiende, el lenguaje del dinero. Pero mientras esa guerra ardía en tribunales, la maquinaria no se detuvo. La ventana siguió abierta y detrás de ella venía otra voz, más joven, más herida, más cansada. Una voz que ya no hablaría solo de reputación, sino de daño psicológico, humillación pública y violencia mediática. Si la guerra de Gloria Trevi mostró cuánto podía costar una reputación destruida, lo que ocurrió después mostró algo todavía peor. El imperio no se detuvo, no miró hacia atrás, no bajó la voz, siguió funcionando como funcionan las máquinas que ya no reconocen rostros, solo combustible. Y el combustible era el dolor. Durante años Ventaneando había aprendido una fórmula peligrosa. Una lágrima daba rating, una crisis familiar daba rating, un cuerpo señalado daba rating, una mujer acorralada daba rating. Y cuando una fórmula produce dinero, la televisión rara vez se pregunta si también produce ruinas. Entonces apareció Yuridia. No apareció como enemiga, no apareció como amenaza. Apareció como una joven salida de la música con una voz enorme, con una carrera que apenas estaba tratando de sostener entre escenarios, contratos, giras y una fama que llegó demasiado rápido. Pero para cierta televisión, un artista no bastaba con cantar. También tenía que obedecer, tenía que sonreír, tenía que dar entrevistas cuando se le pidieran, tenía que aceptar que su cuerpo, su carácter, su silencio y hasta su familia fueran materia de conversación pública. Y cuando Yuridia no quiso entrar en ese juego, la ventana se volvió cuchillo. Durante años, según informes públicos, su apariencia fue tema de comentarios en televisión. No, una vez, no como una frase aislada que se escapa por torpeza una y otra vez. Su cuerpo transformado en broma. Su distancia con la prensa transformada en soberbia, su necesidad de protegerse transformada en defecto, y ahí está el verdadero veneno, porque la humillación repetida frente a millones de personas no se queda en el foro. Sale a la calle, entra a las casas, llega a los teléfonos, persigue a la familia. Conserva esta frase: la ventana también puede transformarse en jaula. Yuridia habló después de una crisis emocional profunda, habló de daño psicológico severo. Habló de una persecución que no solo la tocó a ella, sino también a su entorno. Su familia fue arrastrada al ruido, su casa, su vida privada, sus seres queridos. Todo terminó alcanzado por esa ola que empezaba en un foro y se multiplicaba afuera, como si una cámara pudiera autorizar a miles de desconocidos a lastimar. Reflexiona sobre eso un momento. Una cantante sube al escenario para cantar, baja del escenario y tiene que defender su derecho a existir sin ser reducida a su cuerpo. En 2023, la historia explotó de nuevo. Patti Chapoy habló del caso en una entrevista y las viejas heridas se abrieron. Las redes respondieron con fuerza. El nombre de Yuridia se transformó en bandera. No era solo una artista quejándose de la prensa, era una generación entera diciendo basta. Basta de llamar crítica a la crueldad. Basta de vender humillación como entretenimiento. Basta de creer que una mujer famosa pierde el derecho a ser tratada como persona.
Entonces intervino Conavin y ahí el golpe fue distinto. Ya no era solo opinión pública, ya no era solo enojo digital, era una institución señalando violencia mediática y violencia digital. Era el lenguaje oficial, entrando donde antes solo había burla, panelistas y frases dichas entre risas. Patti Chapoy ofreció una disculpa pública, pero incluso esa disculpa sonó para muchos como una puerta cerrándose a la fuerza, no como una conciencia abriéndose, porque el problema no era una frase, era el sistema. Y el sistema volvió a aparecer con Daniela Spanik, una historia familiar, una separación dolorosa, una menor de edad en medio de un conflicto privado. Según versiones de prensa, existía una restricción judicial para proteger información e imágenes relacionadas con esa situación, pero la maquinaria volvió a empujar los límites. Otra vez la pregunta era la misma. ¿Hasta dónde puede llegar una televisora cuando cree que su audiencia vale más que el daño que provoca? El 17 de marzo de 2023, la respuesta llegó como una sombra antigua. Una orden de arresto por 36 horas contra Patti Chapoy, Daniel Bisoño, Pedro Sola y Ricardo Manjarres. 36 horas, no una metáfora, no un regaño, una amenaza concreta de encierro. La escena parecía repetirse desde 1997, pero sin helicóptero en el cielo. Otra vez abogados, otra vez amparos, otra vez el discurso de la libertad de expresión colocado como escudo. Y sí, la justicia federal terminó frenando esa orden, pero algo ya se había roto. Porque cuando necesitas amparos para seguir hablando del dolor ajeno, quizá el problema ya no es la censura, quizá el problema es la conciencia. Y mientras la vieja maquinaria intentaba defenderse, afuera el público empezaba a cambiar. Ya no todos aplaudían la crueldad, ya no todos confundían escándalo con verdad. La misma ventana que durante años exhibió a otros comenzaba a reflejar a quienes la manejaban desde dentro. Ahora llegamos al momento más silencioso de cualquier imperio. No el día en que cae con ruido, no el día en que las cámaras lo abandonan, sino ese instante más cruel en que sigue de pie, sigue respirando, sigue apareciendo en pantalla, pero todos empiezan a notar que el miedo ya no funciona igual. Patti Chapoy no desapareció de golpe. No hubo una puerta cerrándose para siempre, ni un comunicado final, ni una despedida con flores sobre una mesa de cristal. Lo suyo ha sido más lento, más incómodo, más parecido a ver cómo una estatua empieza a llenarse de grietas mientras todavía pretende ser de mármol. Durante casi 3 décadas, Ventaneando fue una silla de poder. Desde ahí se hablaba, se acusaba, se insinuaba, se reía, se condenaba. Los artistas sabían que una tarde mala en ese foro podía perseguirlos durante años, pero el mundo cambió y cambió sin pedirle permiso a la patrona. Primero llegaron las redes sociales, después los canales propios, después los podcasts, después los videos en vivo donde los artistas ya no tenían que esperar a que un conductor interpretara su versión. Podían hablar directamente, podían mostrar documentos, podían negar rumores en minutos, podían exhibir a los que antes los exhibían. Reflexiona sobre eso un momento. Durante años, Patti tuvo una ventana sobre la vida de los demás. De pronto, millones de teléfonos se transformaron en ventanas apuntando hacia ella. La ventana también puede transformarse en jaula. Ahí empezó la caída lenta, no porque el programa dejara de existir, sino porque el pacto emocional con el público empezó a romperse. Lo que antes se consumía como chisme, ahora muchos lo miraban como violencia. Lo que antes parecía picardía, ahora sonaba a humillación. Lo que antes se celebraba como valentía periodística, empezó a parecer una maquinaria vieja, demasiado acostumbrada a golpear hacia abajo, y mientras afuera cambiaba el público, adentro también se acumulaban sombras. Según estimaciones de medios, Patti Chapoy habría acumulado una fortuna millonaria y un salario enorme dentro de TV Azteca. Pero el dinero no siempre compra tranquilidad. A veces solo compra abogados más caros, silencios más largos y una oficina donde cada llamada puede sonar como amenaza. La guerra con Gloria Trevi seguía como una nube oscura. El caso de Yuridia había abierto una herida pública que ya no podía cerrarse con una disculpa rápida. El expediente de Daniela Spanik había recordado que la justicia podía tocar otra vez la puerta. 36 horas de arresto. Aunque después la orden fuera frenada, el mensaje quedó sembrado. La intocable ya no parecía tan intocable. Y luego estaba la familia, ese refugio que durante años se mantuvo lejos del fuego. Álvaro Dávila salió de Cruz Azul en 2022, envuelto en versiones incómodas, críticas deportivas y preguntas que nunca recibieron el mismo tratamiento feroz que sí recibieron otros personajes del espectáculo.
La casa blindada también tenía grietas, solo que esta vez nadie podía fingir que no se veían. El helicóptero de 1997 todavía sobrevuela esta historia como un fantasma. Aquella vez, según versiones públicas, el poder pudo elevarla por encima del peligro. Pero ahora el peligro no está en la calle, está en la memoria colectiva, está en cada video rescatado, en cada frase repetida, en cada víctima que decide hablar, en cada espectador que ya no se ríe donde antes se reía. Esa es la verdadera caída de un imperio mediático, no perderlo todo de un día para otro, sino conservar el foro, la silla y las luces, mientras afuera el mundo deja de temerle, porque no hay helicóptero que pueda levantar a alguien por encima de su propia historia. Al final, toda ventana termina enfrentándose a su propio reflejo. Durante años, Patti Chapoy se sentó frente a las cámaras, como si el mundo del espectáculo mexicano pasara por sus manos antes de llegar al público. Nombres, divorcios, lágrimas, pleitos, enfermedades, hijos, herencias, humillaciones, todo entraba por esa ventana. Todo podía transformarse en tema, todo podía transformarse en negocio, pero hay algo que ningún imperio controla para siempre: la memoria. Hoy, cuando se mira hacia atrás, las cifras pesan como piedras. Casi 3 décadas de ventaneando. Una demanda de $180 millones interpuesta por Gloria Trevi contra TV Azteca, publica SAE y Patti Chapoy según documentos judiciales. Una disculpa pública a Yuridia, después de que CONAIM señalara violencia mediática y digital. Una orden de arresto de 36 horas en 2023 contra varios integrantes del programa, después frenada por la vía legal. Un helicóptero en 1997 transformado en mito, una fortuna estimada por medios en millones, y detrás de cada número, una pregunta más incómoda que la anterior. ¿Cuánto vale una lágrima cuando se transmite en horario nacional? Reflexiona sobre eso un momento. El problema nunca fue solo hablar de famosos. El problema fue transformar el dolor en mercancía, la crisis en espectáculo, la humillación en rating. El problema fue llamar crítica a lo que muchas veces sonó como sentencia, llamar libertad de expresión a lo que para varias víctimas se sintió como persecución, llamar entretenimiento a una maquinaria capaz de dejar heridas que no se ven en pantalla. La ventana también puede transformarse en jaula, y quizá la parte más dura de esta historia es que la redención no parece venir desde el centro del imperio, no viene desde la silla principal, no viene desde los comunicados medidos ni desde los amparos. Viene desde afuera, desde las voces que un día fueron tratadas como material de programa y después encontraron sus propios micrófonos. Gloria Trevi llevó su batalla al lenguaje de los tribunales. Yuridia transformó su dolor en denuncia pública y encontró una generación que ya no quiso reírse de la crueldad. Daniela Spanik empujó el debate hacia los límites legales de la privacidad familiar y miles de espectadores durante años acostumbrados al veneno disfrazado de chisme empezaron a mirar distinto. Ese cambio no borra lo ocurrido, pero rompe el ciclo. Porque una víctima que habla deja de ser solo víctima. Una audiencia que despierta deja de ser cómplice pasiva. Un artista que cuenta su propia versión le arrebata poder al viejo tribunal de la televisión. Y ahí, justo ahí, empieza la caída moral de cualquier patrona. No importa cuántos años dure un programa, no importa cuántas luces tenga el foro, no importa cuántos abogados se contraten, ni cuántos helicópteros hayan salvado una vez del peligro. Ningún aparato de poder puede escapar para siempre de la pregunta final. ¿Qué hiciste con el dolor de los demás cuando tuviste una cámara enfrente? Patti Chapoy puede quedar en la historia como una pionera de la televisión mexicana. Eso nadie lo puede negar. Pero también puede quedar como el rostro de una época en la que la fama ajena fue abierta en canal para alimentar una industria hambrienta. Y esa es la verdadera condena. No una celda, no una multa, no una orden judicial. La condena es que un día la ventana se cierre, las luces se apaguen, el público se vaya y solo quede el eco de todas las voces que alguna vez fueron usadas como espectáculo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete a Artistas al Descubierto para más contenido como este, porque no hay helicóptero que pueda levantar a nadie por encima de la conciencia.